Lo habíamos anunciado, nos acompaña el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mónica. A ver, lo primero, ineludible su polémica, su discusión con el senador Javier Macaya. No todos tienen que saberlo, pero usted lo criticó por votar la idea de legislar en el proyecto de ley de conmutación de penas. Y usted dijo que no correspondía porque su padre estaba sentenciado por abuso sexual y podía haberse beneficiado. Y él hoy día le responde: quiero ser fiel a sus palabras, y que me parece que dado que no está él aquí, es bueno citarlo. Él habló de no aceptaré que se me impute falta de probidad por hechos ajenos a mi conducta. Miseria política, así lo calificó. Su objetivo, el suyo, dice él, fue instalar una sospecha, y eso lo retrata de cuerpo entero porque no es un hecho aislado, es un patrón de conducta. Acusar primero, verificar después. Incendiar primero, pensar después. Yo, a diferencia de usted, dice, no he relativizado asesinatos políticos, no han parado dictaduras. ¿Se retracta de sus dichos? No, por el contrario, yo estaba en la sala cuando Javier Macaya hizo estas declaraciones y le respondí en el mismo momento, porque acá hay un deber que tiene un senador. Esto no es un tema que a mí se me ocurrió arbitrariamente o que lo saqué debajo de la almohada o el conejo al mago, como dicen. Acá hay un reglamento del Senado y el reglamento en dos artículos, en dos normas, artículo 8 y otro artículo, establece que existen inhabilidades de los senadores. Y cuando hay un reglamento es para cumplirlo. Y una de las inhabilidades es cuando un familiar directo puede verse beneficiado por una ley. Y eso ocurre en el caso del senador Javier Macaya. Ahora, yo creo que este es un ejemplo muy claro de este ensimismamiento o de esta élite política que se siente intocable. Si aquí todos tenemos que rendir cuenta. Y él se debió haber inhabilitado porque además, ¿cuál es su preocupación? Su preocupación no es que si se aprueba el proyecto de ley de conmutación de penas, criminales y asesinos van a salir de la cárcel. Su problema es defender a su padre, que está preso por abuso sexual. Entonces, a mí me parece que lo escandaloso de esto es que estamos dejando de lado la situación que provocó la polémica, y es una ley que saca a gente como, por ejemplo, el psicópata de Alto Hospicio, en el caso de mi región de Coquimbo, el Chacal de Alcohuas, ahora ya criminales por delitos de lesa humanidad, y esa que... gente sale de la cárcel y el senador Macaya vota a favor y no se hace cargo de su voto, y en cambio me trata de atacar a mí para, creo yo, eludir su responsabilidad política en aprobar esta mala ley. Ya, ahora, hagamos dos puntos. Ya sabemos que se hicieron las indicaciones, que en general todo el arco político ha reconocido que el proyecto no va a ver la luz para nada tal como estaba y que se va a restringir, más allá de que después va a seguir la discusión. Y en ese sentido, él decía que votó en el mérito, no pensando en ninguna situación familiar. O sea, yo vuelvo a insistir. Creo que cuando un senador vota un proyecto de ley que puede beneficiar a su padre que está preso, la norma del reglamento establece la inhabilidad. Usted dice, faltó al reglamento del Senado. Y él debió haberse inhabilitado. Ahora, como el reglamento establece que la inhabilidad en general es una situación que el propio senador determina, en general, bueno, me pareció que era lo más apropiado. También hay otras normas que incluso dicen que puede ser votado en la sala. Pero yo consideré que la ética de un senador lo iba a llevar a inhabilitarse. Me equivoqué. Él no se inhabilitó y está reivindicando un proyecto de ley. ¿Para una próxima vez usted va a pedir que se vote la inhabilidad en la sala? O sea, yo creo que es un tema que nosotros deberíamos evaluar seriamente. Hasta ahora no se ha hecho, fíjate, pero el reglamento lo establece. A mí eso ¿Usted no va fue a plantear eso? ¿Ah? ¿Usted va a plantear eso? Yo creo que es un tema muy serio. Si en otros proyectos de ley los senadores o senadoras que están directamente involucrados, como este caso, porque aquí no hay que es su padre directamente beneficiado posiblemente por esta ley, no actúan, me parece a mí que el Senado debe dar un ejemplo de transparencia y una opción entonces que lo votemos en la sala. Ahora, ¿Usted está estudiando esa opción? Puede ocurrir, perdón, Mónica, puede ocurrir que igual no se apruebe, pero eso ya sería poner en evidencia cuál es la base ética bajo la cual los senadores y senadoras están revisando el reglamento del Senado. A mí me parece que las inhabilidades deben hacerse valer, es un deber ciudadano, porque a cualquier persona que enfrente estas situaciones se le puede argumentar, y creo que es el mismo caso para quiero pasar a otros temas, solamente quiero entender si usted va a llevar esta idea de que se vote, lo que no se ha hecho antes, la posibilidad de que se vote en la sala cuando hayan eventuales inhabilidades. Si se da nuevamente la situación de inhabilidades que no se respetan, y uno tiene la duda que va a ser así, a mí me parece que es posible llevarlo a la votación de la sala del Senado. Si estuviera hoy día en la misma situación y yo supiera que el senador Macaya no se va a inhabilitar, yo hubiese optado por que se votara en la sala tal cual como lo establece el reglamento. Yo espero que en eso la mesa del Senado, sea quien sea que la presida, respete el reglamento y no busque excusas para
no hacer esas votaciones, porque lamentablemente la élite política tiende a defenderse y eludir Ahora, su responsabilidad de actuar con transparencia. para pasar a otros temas, solo puntualice que usted es parte de la élite política. Sí, pero resulta que yo soy parte de la élite política y estoy pidiendo un acto de transparencia sí, y hay otro... No, solamente estaba haciendo el punto de que no es ajeno a la élite política, es parte de ella. Lo que pasa, Mónica, es que esto es bien importante porque varios de los que me criticaron, el ex senador Coloma y otros más, dijeron, ¿cómo tú tratas así a un colega? Y es bien profunda ese comentario que ellos me hicieron. O sea, eres poco solidario con tu colega, lo dijo Cruzcoque, si no me equivoco. Entonces, mi deber ahí es defender corporativamente a un grupo de senadores. Mi deber ahí es estar preocupado de colegas o mi deber es representar a la gente y actuar de acuerdo a la ley y en este caso un reglamento y establecer una grave inhabilidad. No, acá no hay un problema corporativo. Por eso es que yo estoy hablando que acá hay un problema de políticos de la élite que se sienten intocables, porque ellos consideran que no pueden ser cuestionados, que no hay derecho a exigirle actuar con transparencia. Y eso, por supuesto, que es una falla de la democracia, y yo en ese sentido estoy reivindicando una actitud distinta y tengo el derecho a hacerlo. Hecho el punto, lo quiero llevar a otra derivada de esa materia para pasar a otros, porque hay dos temas en carpeta, y es la siguiente. ¿Usted, en lo personal, estaría dispuesto a aprobar algún tipo de conmutación de pena cuando sea una persona de más, me refiero, estoy solo por este punto, más de 80 años y que esté efectivamente en un estado terminal, o no estaría dispuesto? Mira, lo que pasa es que frente a eso, Mónica, se ha dicho que nosotros estamos llevando a una persona que enfrenta una situación extrema, como una enfermedad terminal extremadamente dolorosa, a vivir toda esa situación en la cárcel y que sería algo inhumano. Y la verdad es que la ley en Chile ya establece la posibilidad que ante una situación de ese tipo, vía un recurso de protección o un recurso de amparo, la persona pueda salir de la cárcel. Ya habíamos algunos ejemplos de eso en el propio proyecto, pero no es automático. En oxígeno, es que ¿sabes qué pasa, Mónica? Que en ese sentido me parece que como está estructurado hoy día la norma, lo establece de buena manera, porque es los tribunales de justicia, que son los organismos especializados quienes evalúan. Me está diciendo que le parece que no es necesario. Hoy día existe el mecanismo legal para que alguien que enfrente una situación de salud extrema, que requiera una atención fuera de la cárcel por un tema de humanidad, lo pueda hacer. Ya, por eso no va a votar a favor de un proyecto así. Hoy día existe ese mecanismo y lo tienen que ocupar los que el día de mañana se vean afectados. Por lo tanto, no va a votar a favor de aquello tampoco. No es necesario porque ya existe. Feriado irrenunciable, está hoy día abierta la polémica y la petición de la CPC de eliminar los feriados irrenunciables. Dicen que se afecta al comercio y que se afecta a la posibilidad de trabajo. Bueno, estamos viendo lo que nosotros dijimos que iba a pasar en la campaña y que José Antonio Kast negó tantas veces. Hoy día se están dando vueltas las cosas. Pero es una petición de la CPC. No es que el gobierno lo haya impulsado ni que haya dicho pero que lo el va a apoyar. gobierno, yo te aseguro que el gobierno lo va a recibir con mucha alegría porque hasta ahora todo lo que está proponiendo la CPC el gobierno lo está haciendo. Retiraron el proyecto de la negociación colectiva ramal, lo pidió la CPC. Pero era algo que tampoco apoyaba José Antonio Kast. El gobierno lo hizo. El gobierno lo hizo. Yo estoy seguro que de una u otra manera esta petición que hace la CPC de que se trabajen estos feriados, como es este de Semana Santa, el gobierno lo va a acoger y creo que eso implica lo que nosotros todo el tiempo dijimos en la campaña, que hay retrocesos en derechos sociales que son muy relevantes. También está pasando con los anuncios de restringir la gratuidad. Entonces, desde ese punto de vista, lamentablemente, esta derecha que hoy día llega con no solo el Poder Ejecutivo, además tiene la presidencia de la Cámara, la presidencia del Senado, la presidencia de la Comisión de Hacienda de ambas cámaras, está actuando con la prepotencia, con la soberbia que le vimos también a la ultraderecha en Estados Unidos con Trump o en Milei en Argentina, y vemos a dónde hemos llegado. La mayoría que obtuvieron en las urnas. Sí, pero yo estoy cuestionando que esa mayoría la estén actuando, los lleva a actuar de forma prepotente, soberbia, porque creo que eso perjudica a la gente. ¿En qué ve la prepotencia y la soberbia desde su perspectiva? A ver, yo lo veo primero en el hecho que hayan excluido, por ejemplo, al Partido Socialista de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, algo que no había ocurrido desde el retorno de la democracia, desde el año 1990. Claro, me parece a mí que un pacto más amplio. Bueno, pero es una forma de prepotencia porque estás excluyendo un actor político con el cual no quieres encontrarte. En la Cámara de Diputados, dice usted, nunca había pasado. Eso nunca había pasado. Ahora, si uno lo mira en términos un poco más estructurales, esto es la actitud que han tenido gobernantes de ultraderecha, como Donald Trump, que nos estoy viendo en una guerra que está provocando efectos en todo el mundo con el alza del precio del petróleo, o las mismas actitudes que ha tenido Javier Milei en Argentina. Entonces yo veo que Kast se incorporó a ese club, yo creo que José Antonio Kast está actuando con esa prepotencia y tengo
el temor de que se vaya por el mismo camino que ha tomado Trump, que ha tomado Milei, que yo no lo encuentro bueno para Chile ni para el mundo. Solo puntualizar, usted me decía, han dejado fuera al PS, sin embargo, Boris Barrera sí quedó dentro de la Comisión de Hacienda, que es PC, de otro partido. Usted señalaba el PS. Claro, lo que pasa es que en el caso de Boris no lo pudieron excluir, pero lo que uno ve es que hay una voluntad de exclusión e incluso hay una actitud que es de poner las cosas al límite de lo legal. Por ejemplo, están anunciando que este plan de reconstrucción, que son más de 40 medidas de naturaleza muy distinta, lo van a llevar como un proyecto de ley misceláneo al Congreso y nunca antes en Chile se había tramitado cambios en materia tributaria de esa manera. Te lo digo responsablemente, Mónica, nunca antes. ¿Y ustedes van a ir al PC? Reforma tributaria, tuvimos reforma tributaria el año 91, reforma tributaria con Piñera 1, Piñera 2, tuvimos reforma tributaria con Bachelet y siempre los proyectos de reforma tributaria eran proyectos específicos abocados a esos cambios. Entonces ahora quieren encubrir una contrarreforma tributaria, cambios muy profundos con un llamado proyecto que en el título le ponen reconstrucción. Entonces eso me parece a mí que es algo que lleva las cosas al límite de lo constitucional. Mi opinión, esto tenemos que discutirlo con los abogados, con los expertos, mi opinión es que sobre esto hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, ¿usted está anunciando que van a ir al Tribunal Constitucional? Lo que yo estoy anunciando es que el Tribunal Constitucional en Chile señaló que no pueden haber proyectos de ley misceláneos, que los proyectos de ley tienen que tener una idea matriz. Ya, pero... si la idea matriz es reconstrucción, medidas transitorias, pero no pueden poner, cuando hay reconstrucción, cambios estructurales a la ley tributaria, rebajando impuestos en forma permanente, generando nuevamente la desintegración. Pero quiero preguntarle lo siguiente. ¿Usted está diciendo que esto es inconstitucional derechamente o está en el filo de la inconstitucionalidad? La opinión que nosotros tenemos, que tenemos que terminar de revisar, es que si el gobierno envía un proyecto de ley misceláneo con 40 medidas de reconstrucción que toman temas muy distintos, donde hay cosas que no tienen nada que ver con reconstrucción, como son cambios tributarios permanentes, sería inconstitucional. Si por lo tanto, ¿irían ustedes al Tribunal Constitucional? Si el gobierno persiste en ese camino, nosotros tendríamos que ocupar el mecanismo de ir al Tribunal Constitucional y también revisar otras facultades que tengamos ante la justicia. ¿Cuáles? Tenemos que revisar. No, digo, para que me ilustre, porque no sé qué. O sea, entiendo que ir al tribunal. Bueno, se lo digo con toda honestidad. Está bien. Sé que se puede ir al Tribunal Constitucional, pero mi pregunta es: ¿a la justicia por qué? Tenemos que analizar si es que en ese contexto hay otras figuras que se puedan dar. Es un tema que yo no puedo avanzar, estamos analizando. Pero la certeza que tenemos... ¿Pero a qué figura? ¿Me puede adelantar algo para entender? No te puedo porque tenemos que discutirlo con los abogados primero para hacerlo responsablemente. Pues usted dice que podría haber alguna figura para ir a la justicia. Lo vamos a estudiar en función de lo que se escriture y se norme. Pero acá hay un principio claro en cómo se ha actuado, incluso en el derecho parlamentario, por costumbre, y el derecho parlamentario indica claramente que las reformas tributarias son proyectos de ley específicos. Ya, entendí. Vamos al tema para que vayamos avanzando, que hay tanta hay cosa muchas que ha pasado. cosas, Hay muchas cosas que ha pasado. En el Senado sí llegaron a un acuerdo más amplio. Termina presidiendo Paulina Núñez, 3-1, 3 para el oficialismo, 1 año la presidencia para la oposición, el PS específicamente. No fueron parte de la gestación de ese acuerdo el Partido Comunista y quiero saber qué tanto nos revela eso de una oposición en alguna medida fragmentada, distanciada, no sé cómo la calificaría usted. Mira, yo lo primero que calificaría fue lo que ocurrió. A ver. Nosotros estamos en un proceso de conversación con las fuerzas progresistas y en paralelo los partidos de derecha empezaron a conversar sin incorporarnos en ninguna de esas conversaciones, es decir, no se excluyeron al PC, al Frente Amplio. Incluso tengo entendido la Democracia Cristiana, que eso tienen que responder los senadores de la Democracia Cristiana. Y claro, a última hora, cuando estábamos a 24 horas que esto se hiciera realidad, nos enteramos de que existe esta posibilidad y a nosotros nos hubiese gustado que si hay un acuerdo sea transversal con todas las fuerzas, sin exclusión. Y obviamente creemos que es fundamental que las fuerzas progresistas, que hoy día estamos en la oposición, actuemos coordinados. Y hemos estado haciendo en estos días ese esfuerzo. Ayer fuimos juntos, los jefes de comité, la senadora Pascual, la senadora Proboste, el senador Juan Luis Castro, la senadora Loreto Carvajal, a una reunión con el ministro de Hacienda y levantamos nuestra inquietud. Entonces, estamos en ese proceso de convergencia. ¿Qué le pareció esta actitud de parte de sus socios o de sus antiguos socios? No, siguen siendo nuestros socios, no son nuestros antiguos socios. Nosotros pero ¿qué le parece entonces del socialismo democrático esta actitud? Derechamente, ¿qué le parece? Lo que pasa, Mónica, ¿Es un error político o no? Es que, mira, yo no voy así a hacer una palabra, una frase que que provoque más conflicto, porque hoy día lo que nosotros valoramos... Pero eso es como lo del humorista, como lo pienso pero no lo digo. Lo que yo pienso y lo que yo digo es que para nosotros es fundamental, para enfrentar esta arremetida de la ultraderecha y esto también en el mundo, la unidad de las fuerzas progresistas
en Chile de centro-izquierda. Y por lo tanto nosotros entendemos que hubo una descoordinación, algo que fue incitado por la derecha, que era un acuerdo excluyendo a fuerzas muy relevantes. Nosotros queremos que eso quede de lado, estamos buscando un acuerdo de todas las fuerzas progresistas para las comisiones del Senado, la integración. Ahora mismo que yo estoy acá, está trabajando en eso. ¿Con la DC? Con la DC, con el Partido Socialista, con el PPD, con el Frente Amplio, con los regionalistas. Entiendo. Hay una reunión mañana. Y tenemos toda nuestra esperanza y energía puesta en eso. Entonces, pero hay mañana una reunión, ¿cierto? Yo creo que estaban en reunión hoy día y siguen mañana. Sí, no, pero sé que hay una reunión aparte de los partidos mañana, de oposición. Entiendo que se está trabajando, sí. Sí. Así es, sí. ¿Y cómo están las relaciones? Bueno, yo creo que estamos a pocos días, casi una semana y media de haber dejado el gobierno y obviamente en las últimas semanas del gobierno del expresidente Boric surgieron descoordinaciones y tensiones políticas. Yo creo que este es el minuto en que nosotros tengamos la madurez de dejar de lado las tensiones que puedan existir y poner al centro el interés del país. Entonces, ¿está un poco noqueada la oposición? O sea, acá hay una estrategia que se ha hecho en todo el mundo de la ultraderecha de tratar de avasallar, de saturar con temáticas muy diversas. Un ejemplo es este proyecto de ley misceláneo que le llaman de reconstrucción, pero meten de todo y quieren agobiarnos. Entonces, claro, nosotros tenemos el deber ¿Pero está de poder agobiada la oposición? ¿La ve un poco agobiada? Yo veo a Chile agobiado con lo que está haciendo el gobierno. ¿Y a la oposición le pregunto yo? Pero deben responder. Yo veo a Chile agobiado con lo que está haciendo José Antonio Kast, que quiere pasar la máquina en un montón de materias de proyectos de ley sin hacer el debate que corresponde democrático, y desde ese punto de vista la oposición... ¿Por qué no se lo lleva al Congreso? Por lo mismo que estamos diciendo. Si tú vas a hacer una contrarreforma tributaria y lo quieres hacer y lo quieres hacer en forma encubierta, me parece a mí que eso no es transparente con el país. Si quieren hacer cambios para rebajar impuestos a las grandes empresas de Chile y favorecer a los súper ricos, bueno, díganlo, pero no usen como excusa y no digan que están financiando la reconstrucción cuando en la práctica, Mónica, están sacando recursos que son esenciales para el funcionamiento del Estado. Mira, lo que nosotros calculamos en 3 medidas, la reintegración del sistema tributario, la rebaja de impuestos de primera categoría, la rebaja que hay a la ley de donaciones, que son aproximadamente 2.800 millones de dólares que todos los años el Estado dejaría de recibir. Ahora, y con 2.800 millones de dólares menos, con 2.800 millones de dólares menos, evidentemente vienen nuevos recortes de la gratuidad. Evidentemente van a tener problemas de funcionamiento en los hospitales porque es una cantidad de recursos gigantescos. Y que me digan que eso se compensa con crecimiento no tiene ningún sustento técnico. Disculpa. ¿No están haciendo más que cumplir con su programa de gobierno? O sea, bueno, si lo van a cumplir, que lo hagan en forma transparente y con un debate informado en el Congreso y no tratando de hacer trampa. El poner una reforma tributaria que es regresiva en un proyecto de reconstrucción es hacer trampa. Y ahora, nosotros vamos a usar los mecanismos constitucionales que tenemos para demostrarlo al país. Ya. Ahora, más allá de que las encuestas, algunas apoyan varias de las medidas que ha planteado José Antonio Kast, otras... La ley de Punta Peuco no está teniendo mucho apoyo en las encuestas. Gracias. Te lo digo porque... Es que iba a completar eso. Otras, como por ejemplo el tema de la ley de conmutación de penas, no lo tienen, pero otras sí lo tienen. Más allá de aquello, quiero llevarlo a algunos temas puntuales de esas medidas, pero antes, una pregunta. Cuando se conoció de lo sucedido con Rojas Vade, y lo digo tan así como en genérico, lo sucedido, porque de pensar, no se ha sabido mucho, o sea, todavía no hay una claridad respecto a lo ocurrido. Usted dijo que esto era una acción violenta o un secuestro o una acción violenta planificada por grupos de ultraderecha. ¿Con qué antecedentes dijo eso que podría terminar siendo algo completamente distinto, dadas las pericias que se van haciendo? Y si es responsable que un senador de la República adjudique a un sector sin haber información, todavía a menos que usted haya tenido información privilegiada de la investigación, lo cual ahí me haría retirar la pregunta, digamos. No, yo no tuve ninguna información privilegiada de la investigación, me basé en la información que vi en los medios de comunicación, que era bastante abundante al respecto, pero que lamentablemente después comenzó a ser relativizada, surgieron nuevos antecedentes y yo creo que actuó un poquito apresurado. ¿Reconoce que actuó un poquito apresurado? Sí, porque era la primera información que había, que daba cuenta de algo que era muy curioso en toda su forma y que suponía un móvil político, no lo supuse yo, lo supieron varios. De hecho, el propio presidente de la República actual dijo que había una agresión de tercero. Hoy día eso está puesto en duda. Y por supuesto muchas personas opinamos y yo creo que la experiencia es que hay que ser muy cautelosos, más aún si el involucrado es un personaje como Rojas Vade que tiene
lamentablemente, un problema de cuestionamiento con sus dichos y la verdad de sus acciones. Sí, y con dichos y hechos, como dichos dice, y hechos, sí. Claro, como dice usted. Quiero llevarlo a varios temas misceláneos a raíz de la palabra. Uno de ellos es el apoyo o no a la expresidenta Bachelet en esta candidatura. ¿Cuánto tensionaría las relaciones con usted si se retira ese apoyo? En la entrevista que le hicimos al presidente de la República, él se abrió incluso a otras candidaturas. ¿Cuánto tensionaría la relación con la oposición? Yo creo que si el gobierno actual de José Antonio Kast retira el apoyo a Michelle Bachelet, habría un acto de mezquindad política y que yo creo que se vería como una acción obviamente sectaria. O sea, no habría ninguna capacidad de entender por qué no es capaz de entenderse con una figura como la expresidenta Bachelet, y si se retira el apoyo, quiere decir que uno pensaría que incluso más bien podría haber casi Uno pensaría que más bien la orientación viene de otro lado, como están las cosas, y pensando que José Antonio Kast viajó a Miami a entenderse con Donald Trump, uno pensaría que aquí pueden estar pesando en un retiro de la candidatura de Michelle Bachelet por parte del gobierno actual los intereses de Estados Unidos y de Trump, más que los intereses de Chile, lo cual obviamente me parecería algo muy perjudicial para el país. ¿Tensionaría las relaciones con ustedes? Es que yo creo que tensionaría las relaciones con la sociedad chilena, porque para cualquier país llegar a tener un cargo tan importante como la Secretaría General de la ONU es algo que realza al país, que genera una valoración de las figuras públicas. Entonces, yo creo que no es el problema con la izquierda, es el problema que hacia la sociedad chilena sería incomprensible. Creo que sería un acto de mucha injusticia con Michelle Bachelet, pero también con el país. ¿La migración tiene que ser calificada como un delito? Es un tema que tenemos que analizar en todas sus aristas. Nosotros tenemos que en materia internacional, que es muy clara respecto a que no puede ser catalogada como tal, pero también entendemos que este fenómeno mundial ha generado tal nivel de masividad y de descontrol que se requieren más medidas, algo que hay que analizar. Yo creo ¿No se cierra entonces a votar a favor de calificar como delito la migración irregular? Yo creo que es un tema que tenemos que analizarlo en todo su detalle, en toda su complejidad. Yo no voy a hacer una simplificación de esto. A mí me parece que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para controlar la inmigración irregular que es una está definición entrando a conceptual. Chile. ¿Se cree o no se particularmente, cree que eso debiera ser un delito? Es que las cosas en la vida, Mónica, no son blanco-negro. No, es lo que uno ha aprendido en los debates. Entonces, cuando tú me pides, yo le exijo a usted que me diga sí o no. No, yo no le exijo nada. No, es que yo no voy a decir sí o no. Yo tengo que analizar, estudiar el tema, considerar la opinión de expertos y valorar. Lo que yo sí quiero hacer, y en ese sentido creo que tengo el deber de hacerme cargo de la discusión, es que en Chile tenemos una inmigración irregular que en sus minutos fue totalmente descontrolada. Hoy día eso ha cambiado. Tenemos un 50% menos de migrantes irregulares que están entrando por la frontera, pero de todas maneras, en los que están entrando tenemos una inmigración criminal y es una situación de bandas que se han instalado en Chile, particularmente lo muy conocido que es lo del Tren de Aragua. Entonces, ¿tenemos que combatir esas bandas criminales? Sí. Ahora, si la mejor herramienta es declarar delito o no la inmigración, es algo que tenemos que analizar y regular con mucho detalle, porque puede no ser la mejor estrategia. Yo lo analizaré y cuando llegue el minuto lo votaré, pero no voy a adelantar un juicio a priori. Cierro con dos temas. Lo primero, usted sabe que era una carta privada, pero se trascendió finalmente este proceso que se comienza en su partido, al interior de su partido, en contra del exalcalde Daniel Jadwe, por sus dichos, criticando duramente a los ahora exministros Gajardo, también Cataldo, Vallejo, en el sentido que no habían movido ni una pestaña, no sé si era ceja o pestañas, ya, pero que no habían hecho nada en el fondo mientras él estaba preso, ya, bueno, en fin, y le hablaban como una cierta complicidad de ellos. Entonces, quiero preguntarle cómo toma ese proceso y si le parece justificado que se sigan medidas en su contra después de la denuncia que ellos mismos hicieron al interior del partido. Mire, yo en los temas internos del partido, nosotros tenemos el acuerdo de que sea el presidente del partido y la secretaria general quien hagan la vocería, y por lo tanto es que no voy a... Dijeron que no iban a hablar, dijeron que no iban a hablar, entonces... Convéncelo a ellos de que hablen, pero a mí me parece que hay que respetar las normas internas que tenemos porque es parte de las formas que nos permiten generar un partido que sea unido, un partido que esté preocupado de los grandes problemas de Chile, y bueno, los temas internos se discutirán primero adentro y una vez que estén resueltos se informará como corresponde a la opinión pública por las autoridades del partido. ¿Está contento con que se quede militando Janet Jara? Yo estoy contento con que se quede militando Janet Jara, estoy contento que se quede militando Daniel Jadwe, estoy contento que muchos chilenos y chilenas se integren al Partido Comunista porque necesitamos tener más energía, más fuerza. En este partido nadie sobra, Mónica, nadie sobra, al contrario. ¿Sigue echando de menos la ausencia de Guillermo Tellier? ¿Sigue haciendo falta? Bueno, la verdad que hoy día se conmemora, por ejemplo, el natalicio de Vuelo de Teitelboim.
y te podría decir que también tenemos una gran necesidad de dirigentes de la envergadura, de Volo de Telte, von Gladys Marín, Luis Corbalán y por supuesto Guillermo Teller. Es que usted sabe la significación que tuvo cuando usted dijo aquello, como también cuando habló en su momento en CNN Chile por primera vez de la necesidad de la movilización social como una herramienta de presión política. Lo dijo y dijo sí que era en el marco de la ley, que hablaba de movilización pacífica. De igual manera se armó, usted sabe, una tremenda polémica. Se dudó de si realmente estaba hablando solo de movilización pacífica. Y yo quiero preguntarle, con el contexto que usted está viendo, ¿cuál cree que va a ser el rol de la movilización social? ¿Cuál debiera ser? ¿Deberían ustedes como partidos políticos articular algún tipo de movilización social? ¿Qué cree que va a pasar? Porque se ha dicho mucho desde el actual oficialismo que era curioso que no se provocara movilizaciones en el gobierno anterior y que creen que ahora se van a provocar. ¿Qué va a pasar con la movilización social? Mire, yo no tengo la cualidad de poder ver el futuro. Yo creo que recién comentábamos que uno no tiene que a veces hacer juicios adelantados de conclusiones de lo que viene, pero sí tengo una convicción. La convicción que tengo es que Chile no se está cayendo a pedazos, la convicción que tengo es que Chile es un país que ha avanzado en estos 4 años y también ha avanzado en materia de conquistas sociales. Si el gobierno actual quiere, por ejemplo, limitar, retroceder en conquistas sociales como lo ha anunciado con la gratuidad, porque hay un límite nuevo que se está poniendo al decir que sobre los 30 años no tendrían acceso a gratuidad en la educación universitaria. O si se quiere limitar diciendo que el próximo año no van a ingresar nuevos jóvenes a la gratuidad de menores ingresos como correspondería que llegara al 70%, obviamente es el propio gobierno quien está creando los conflictos sociales. Yo lo que veo es una voluntad de este gobierno de avasallar, de pasar la planadora, y eso va a generar conflicto y resistencia. Pero eso no es una responsabilidad de los partidos políticos de oposición, es una responsabilidad de proyectos de ley, de decretos, de iniciativas legales que no están siendo dialogadas, que están haciendo retroceder en conquistas sociales. Bueno, y en democracia la gente tiene derecho a manifestar su opinión frente a eso. Eso nosotros lo vamos a reivindicar. ¿Por qué no puede la gente en democracia expresar una opinión distinta y crítica frente a un proyecto de ley del gobierno? ¿Y usted cree que eso va a pasar? Por supuesto. ¿Por qué no va a pasar? No, si yo solo hago preguntas, usted da las respuestas. Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica.